Despedida la multitud, hablando de Jesús, dice, subió al monte, ¿a qué? ¿Subió al monte a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba como solo. ¿Dónde estaba la multitud? Cuando se habla de paseo, de comida, hay multitudes. De conciertos, de evangelistas, de campañas, ahí están las multitudes. Pero cuando se habla de oración y de intercesión, a su nombre. Cuando se habla de adoración, también muchos brillan. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era como contrario. Era apenas lógico. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿cómo dijeron? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Es decir, gritaron, se asustaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿usted cree que Pedro era un hombre de poca fe? ¿Quién aquí se atreve a bajarse de una barca en medio del mar y caminar? Se necesita una fe grande para hacer eso, hermano. Ese es para que se dé cuenta que en Jesús siempre hay que ir una milla más. Hay que creer más. No te creas perfecto en Dios, que ya estás bien, que ya lo sabes todo, que no necesitas más. Hermano, Jesús le dijo, hombre de... Si Pedro era hombre de poca fe, imagínense los que se quedaron en la barca, esos no tenían fe entonces. Dígale al que está al lado suyo, hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Y le adoraron diciendo, ¿cómo dijeron? Verdaderamente eres hijo de Dios. Aunque he mencionado algunas cositas, apenas voy a entrar en el mensaje. Y lo primero es que Jesús, meditaba que Jesús nos enseña lo importante que es orar a solas. Hay gente que se conforma con la oración en el templo, con la oración en grupo, pero no tiene tiempos a solas de intimidad con Dios. Porque, hermano, si Jesús siendo Dios, y no es la primera vez que la Biblia menciona que se apartó a orar, si siendo Dios oraba, imagínese usted y yo. Pero la gran pregunta sería, ¿qué oraba Jesús? ¿Qué cree usted que se fue a pedir, a orar? No olvidemos que Jesús, aunque era Dios, también era 100% hombre.
con debilidades, con sensaciones, emociones, deseos, pasiones. Se cansaba, le daba hambre, se enojaba. Era un hombre igual a cualquiera de nosotros. Y aunque tenía su deidad intacta también, su parte humana necesitaba de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Jesús oraba para fortalecerse, porque aún recuerde que en Mateo 26, antes de ser arrestado, dice que él oraba, se apartó y le decía con angustia: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y dice que después que el diablo lo dejaba, ángeles venían y lo fortalecían. Hermanos, la oración no debe ser un ritual. La oración no debe ser una monotonía ni un fastidio. Necesitas entender que tú y yo necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Porque a diario enfrentamos tentaciones, hermano. A diario somos tentados. Y no te hablo de tentación de adulterio, de fornicación, de beber, de bailar. Te hablo de tu carácter. Te hablo de tus sentimientos. A diario hay gente que trae ofensas contra nosotros. A diario vemos cosas que nos contaminan. Pero cuando tú madrugas, te apartas a orar temprano, hermano. Pocos amenes. Cuando tú madrugas a orar, tú te estás llenando de Dios. Y cuando el diablo quiera venir a tentarte, no va a encontrar espacio, porque tú estás lleno de la presencia de Dios. Amén. Él oraba para fortalecerse y para llenarse diariamente. Mire, lo que te voy a decir a continuación y lo que viene en el segundo punto puede chocar de pronto con el pensamiento religioso cristiano que hemos venido trayendo. Pero hay gente que de pronto siente que su nivel espiritual ha bajado. Hay momentos donde usted siente que ya tu nivel espiritual, ya no oras como antes, ya no lees la Biblia como antes. Aún tu nivel ministerial, ya no tienes esa pasión que tenías antes, ha bajado. Y a veces te sientes solo, te sientes vacío, te sientes desanimado. Y normalmente culpamos al problema o a la crisis que estamos atravesando. Pastor, es que tengo tanta angustia, tanto problema, tanta dificultad, que siento que ya no estoy orando como antes. Ojo, no te equivoques. Si tú eres de los que sientes esas cosas, es porque tu intimidad con Dios bajó mucho antes. Yo sabía que eso iba a sacar pocos amenes. Lo que tienes que examinar es si tu nivel espiritual bajó mucho antes del problema. Porque mientras tú estés en las alturas con Dios, el enemigo jamás podrá tocar tu fe. El enemigo jamás podrá tocar tus emociones. Tocará lo que te rodea. Afectará la salud, la finanza, la familia, pero nunca podrá tocar tu fe cuando tú tienes intimidad en la presencia de Dios. Porque es que la oración es para fortalecernos. Y yo sé que conmigo aquí hay gente, porque no soy el único, conmigo aquí hay gente que sabemos que el enemigo puede hacer lo que quiera hacer, pero nunca va a quitar nuestra comunión con Dios. Nunca vamos a dejar de orar, nunca vamos a dejar de leer la Biblia, nunca vamos a dejar de congregarnos ni de servirle a Dios, porque para eso fuimos formados. Alaba a Dios. Así que si tú eres de los que el problema, la dificultad te hace menguar en la búsqueda, te hace menguar en el servicio, es porque desde mucho antes has cortado tu intimidad con Dios. Y eso es lo primero que el diablo hace. El diablo, cuando va a tumbar un verdadero hijo de Dios, quiero hablar con los verdaderos hijos de Dios, levánteme la mano. Cuando el diablo va a querer tumbar a un verdadero hijo de Dios, no lo hace de la noche a la mañana. Porque él sabe que lo primero que tú vas a hacer cuando viene un ataque es orar. Lo segundo que vas a hacer es llamar a tus pastores para pedir oración. Lo tercero es llamar a tu hermano de confianza para que te apoye en oración. Así que el diablo jamás te va a atacar de buenas a primeras. Lo primero que él hace es empezar a mermar tu comunión con Dios, poniéndote afanes, trabajos,
angustia de allá para acá, que no tengas tiempo, que te ocupes en otras cosas, te distrae. Y cuando él sabe que tu nivel espiritual está bajando, él sabe que tu carnalidad sale a flote. Y los problemas lo que van a hacer es ponerte a dudar del poder de Dios. Wow. Número 2, iglesia, lo que extraigo de esta historia, y aquí de pronto va a ir en contra de lo que normalmente hemos aprendido de guerra espiritual, pero este es el principio de la guerra espiritual. El principio de la guerra espiritual nos enseña el sometimiento a Dios. El arma más poderosa para reprender al diablo y los demonios no es una oración aprendida, ni el aceite, ni cubrirte con la sangre de Cristo. El arma más poderosa es el sometimiento a Dios. Porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Y es impresionante que ese texto no dice pelea contra el diablo, reprende al diablo, dice resístelo. Es decir, aguanta, soporta, que no importa lo que te esté haciendo, tú mantente firme. Y él se va a dar cuenta que contigo no puede, como muchas veces ha tenido que salir huyendo. ¿Cuántos han sentido eso, hermano? Que el diablo ha atacado y nos ha encerrado por todos lados, pero nosotros seguimos adorando a Dios. Carlos, te bendigo. Mientras tu hija estaba en la clínica hospitalizada, Carlos estaba acá adorando a Dios. Eso es una manera de resistir al diablo. Porque cualquier persona le hubiese dicho: quédate en la clínica. Claro, Jessica, porque tenía que estar. La mamita tenía que estar con su hijito. Pero uno de los dos tenía que venir a resistir al diablo. Hay que entender, hermano, que el principio de la guerra espiritual es la resistencia. Pero la resistencia viene a través de la fortaleza que Dios te da cuando tú te sometes a Él. Hay gente que quiere resistir al diablo y pelear contra el diablo, pero resulta que Dios no está con él. Y por eso es que el diablo termina ganándonos batallas. Pero este principio de guerra espiritual va mucho más allá. En segundo lugar, escúchame, no le atribuyas al diablo tu crisis. No le atribuyas al diablo tu crisis. Los verdaderos hijos de Dios, los discípulos de Dios, tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario. Porque cada prueba, cada dificultad, cada problema que viene a nuestra vida, enseguida decimos: el diablo me está atacando. Y sí, el diablo te está atacando. El diablo te está atacando, pero no le atribuyas a él que te está atacando. Cambia el lenguaje y di: Dios me está procesando y preparando. Pastor, ¿cómo así? Ahora te lo explico. Porque el texto inicial, Mateo 14:26, cuando los discípulos ven, dice, si usted presta atención a la lectura, dice que era la cuarta vigilia. Permítame recordarle a los que saben y los que no saben aprendan. El judío dividía la vigilia, la noche, en 4 periodos. Primer periodo de 6 a 9, 6 de la tarde a 9 de la noche. Segundo periodo de 9 a 12. Tercer periodo de 12 a 3 de la mañana. Y el cuarto periodo de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, que Jesús apareció entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Estaba oscuro, había un fuerte viento, ellos estaban asustados, apurados. El enemigo levantó una tormenta, gloria a Dios. Y de repente Jesús aparece caminando sobre el mar. ¿Qué fue lo que ellos gritaron según el versículo 26? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y comenzaron a gritar asustados. Hermano, usted sabe lo que es que se le aparezca un fantasma en medio del mar. ¿Para dónde coge usted? Porque si es en tierra, usted corre. Pero en el mar, ¿para dónde va? Imaginémonos esa escena.
la crisis que estaban viviendo por el viento y el mar los hizo desenfocar. Y no vieron que era Jesús, sino que se imaginaron que era un fantasma. O sea que los fantasmas han existido desde tiempos atrás. Espiritualmente usted y yo sabemos que es un fantasma. Es un demonio. Son demonios que a veces pueden tomar forma de hombre, forma de un familiar tuyo para aparecerte. Para que usted diga, no, el familiar que se murió se me apareció. Demonio. Entonces, la visión que estaban viendo, ellos pensaron que eran demonios, confundieron a Jesús con demonios. Por eso el punto dice, no le atribuyas al diablo tu crisis. No digas que es el diablo que te está atacando. Te lo explico. Un día tú y yo decidimos rendirle nuestra vida a Cristo. ¿O no? Le dijimos, Señor, te entrego mi vida. Si no lo has hecho, hazlo. Te entrego mi familia. Te entrego mi casa. Yo todos los días declaro, Jesucristo, tú eres el Señor de mi familia, de mi casa, de mi vida y de todo lo que tengo. Eso me hace entender que si yo le entrego el dominio a Cristo de mi vida, el diablo no hace lo que le da la gana, ni en mi vida ni en mi familia. Que para él hacer algo, para él atacar, primero tiene que ir a pedir permiso allá arriba. Y usted tiene la base bíblica, el libro de Job. Tienen la base bíblica cuando Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, Satanás los pidió para zarandearlos. Tiene la base bíblica que dice que el acusador de nuestros hermanos va a ser encerrado. Es decir, que Satanás tiene que ir allá arriba y decirle a Dios Padre, dame permiso para tentar a Betty, para atacarla y para traerle pruebas. Si el Padre Eterno le dice no, él sale, y permítame ilustrarlo así, con el rabo entre las piernas. Y al día siguiente otra vez va. Dame permiso para atacarla, para tentarla, hasta que Dios dice, ok, tócala, pero lo condiciona. Hasta este punto, de ahí no vas a pasar. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, que cuando el diablo viene a atacarte, es porque Dios se lo permitió. El que tiene control de tu vida, de tu familia. Y si Dios lo permite, es porque Dios tiene un plan con esa dificultad que está permitiendo. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios no hace nada malo contra nosotros. ¿Cuál fue el propósito porque Dios permitió que Satanás tentara a Job? Los escucho. ¿Cuál fue el propósito porque Dios permitió que Satanás tentara a Job? ¿Para ver su fidelidad a Dios? ¿Cómo? ¿Para que orara por los amigos? ¿Para mostrarle al diablo que Job no iba a renegar contra Dios? No. Que Job conociera a Dios. ¿Se da cuenta que había un propósito? Porque termina Job diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job adoraba a Dios, Job le daba ofrenda a Dios, Job trataba de mantener su casa en integridad, santificaba a sus hijos, pero Job no había nunca hablado, dialogado con Dios. Por eso, cuando Dios empieza a hablar y Job empieza a hablarle a Dios, Dios termina diciéndole, ahora cíñete como varón valiente. Por primera vez, Dios habla con Job. Hay tanta gente en las iglesias que ama a Dios, adora a Dios, le sirve a Dios, pero nunca ha hablado con Dios.
gente que depende de que otro ore por mí. No está mal. No está mal que usted pida oración. Pero lo que Dios quiere es que tú aprendas a orar en intimidad, a ayunar para que Dios te muestre el propósito de todas las cosas. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Mire, cuando usted le atribuye al diablo las pruebas que hay en tu vida, el diablo empieza a llenarte de miedo, de duda y de pensamientos negativos. Y esa es la razón por la cual hay muchos cristianos que dicen: no, yo entre más oro y más busco, más el diablo me ataca, mejor no busco a Dios. Reaccionan de esa forma. ¿Por qué? Porque están atribuyéndole al diablo un control y un dominio que él no tiene ni debe tener en tu vida. Wow, no sé si me estoy haciendo entender. Era el mismo Cristo el que venía caminando sobre las aguas, en medio de la oscuridad, en medio del viento y del mar. Era Cristo y ellos dijeron que era un demonio. Hermano, Jesucristo, aunque no lo veas, Él tiene el control y el dominio de lo que te está pasando. Cuando tú y yo entendemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que Él es el que está permitiendo las crisis y los problemas, entonces tú vas a poder esperar salvación, liberación y bendición. Mientras tú pienses que es el diablo que te está atacando, tú vas a estar asustado, atemorizado. Pero cuando tú sabes que es Dios el que te está procesando en algún área de nuestra vida, tú sabes que en algún momento Él va a meter su mano y te va a sacar y te va a dar libertad. Pero para eso necesitas entender que la dificultad financiera, de salud, de familia que estás viviendo es porque Dios tiene un propósito. Y varios son los propósitos de Dios. Examina qué es lo que Dios quiere contigo. Porque es que, vuelvo y te repito, queremos que sea el pastor, el predicador, el que nos diga todas las cosas. Pastor, ¿y cuál será el propósito? No, ora tú. Ay, Dios mío. Padre, no salgo, voy a vigilar esta noche. Usted se da cuenta que yo casi no, rara vez hago vigilia. Nuestro pastor Napoleón, fundador de esta iglesia, hacía vigilia 1 o 2 veces al año. Porque la gente está acostumbrada, pastor, ¿y cuándo va a ser vigilia? Claro, de pronto el que lo pide sí tiene la intención de que se haga, pero no todos. Y no sabe lo que uno como pastor sufre para entretener a la gente para que no se duerma en la vigilia. ¿O no? Pastor Olimpia. Usted sabe lo que es oír un predicador a las 2 de la mañana. Entonces hay que ponerle alabanza, vallenato, rítmica, y que la gente esté despierta, y la gente usted la ve a las 2 de la mañana, gloria a Dios, aleluya, y cantando y alabando. Y ahora viene el segundo periodo de la predicación. No demoran en sentarse cuando ya están con los ojos cerrados. Mire, yo estuve en una vigilia en Antioquia, en Medellín, Caldas, Antioquia. Creo que fue, no, en Medellín, no fue en Caldas, Antioquia, en Medellín, el propio Medellín. Prediqué el primer periodo. Al segundo periodo iban a poner una predicación en televisor y apagaron las luces. Medellín, usted sabe que es la ciudad de la eterna primavera, clima sabrosito. Ve, hasta yo tenía sueño. No me dormí porque la enseñanza me pareció interesante. Estaban hablando acerca de los acontecimientos finales y yo luché con el sueño, pero eso usted oía gente orando con ronquidos indecibles ahí. Que cuando prendieron las luces, para no exagerarle, casi toda la iglesia estaba. ¿Tú quieres vigilar? Hazlo en tu casa, privado. Media vigilia, un cuarto de vigilia, la tercera vigilia. Pero métete y dile: Señor, dime qué es lo que quieres que yo aprenda.
Porque es que a veces, y yo lo he cometido el error, y por eso Dios me hablaba desde la semana pasada, empezamos solamente reprendo al diablo, ato al diablo, diablo, vete de mi casa, vete de mi finanza, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y no entendemos que lo que Dios quiere es madurarnos en la dependencia. Madurarnos en la dependencia. Que deje de decir, ay, si el pastor estuviera aquí, ¿qué haría? Y ahora que más lo necesito, el pastor está de viaje. Madura en tu dependencia de Dios. Amén. Lo que Dios quiere es prepararte para el servicio. Hace muchos años yo entendí, por eso lo enseño. Donde tú más eres tentado y probado es que Dios te va a usar más todavía en esa área. ¿Entendió eso? Donde tú más eres probado, más vas a ser usado. Pastor, ¿cómo así? No me pregunte porque lo de Dios no se entiende, pero yo lo he comprendido. Yo he pasado por crisis que algunos conocen, otros no tienen ni idea. Y en medio de esa crisis me invitan a predicar a otros lugares de la misma situación. Y me toca predicar y hablar lo que a mí me gustaría que me predicara. Lo que tú más estás sufriendo es porque Dios te va a usar allí. Porque la Biblia dice que los mismos padecimientos tuyos los van teniendo muchos hermanos alrededor del mundo. Y por lo menos tú vas a tener la experiencia de decir, yo estuve allí, yo pasé por eso, pero aquí estoy. Conmigo puedes demostrar que Dios te va a sacar de esa situación. Porque es fácil hablar de lo que no se ha vivido. Es fácil decirle al drogadicto, deja la droga, eso te hace daño, eso te mata. Pero el que ha vivido ese proceso sabe la lucha que es. Entonces, amada iglesia, no le atribuyas al diablo, sino busca el propósito de Dios. Llevarte a otro nivel de bendición. Llevarte a otro nivel de servicio ministerial. Métete a orar. Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Dime qué quieres que haga. Número 3 o tercera enseñanza. No te bajes de la barca si Cristo no te llama. No te bajes de la barca si Cristo no te llama. Decimos que Pedro, versículo 28, por favor, del texto inicial, versículo 28. Siempre decimos que Pedro era un atrevido, que Pedro era impulsivo, que Pedro hizo lo que otros no hacían. Pero el texto nos dice, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él no dijo, si eres tú, yo me voy a bajar y voy a caminar hacia ti. Mándame a bajarme. Y entonces, versículo 29, ¿qué le dijo Jesús? Ven. Ven. Pero Pedro no se bajó atrevidamente. Pedro esperó la orden de Jesús. Hermano, ¿qué me hablaba Dios aquí? Para que te dijera y para que yo lo aprendiera. No tomes decisiones en tu vida si Jesús no te manda. Si Jesús no te dice, aunque veas que las puertas se te han abierto de par en par, porque a veces cometemos ese error. No es que se me han abierto todas las puertas en empleo, en negocios, en relaciones de amorío. Todo está dispuesto. Voy a meterme y a caminar sobre el mar. No, porque Satanás también abre puertas falsas. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y cuando tú tienes intimidad con Dios, Dios te muestra de antemano que aunque las puertas se te han abierto, esas puertas no las ha abierto Dios. Y puedes terminar no hundiendo, ahogado. ¿Sabe por qué Pedro no se ahogó? Porque fue Jesús quien lo mandó a que caminara. ¿Cuántos hemos oído testimonios de gente que ha querido caminar sobre el agua y ha quedado en ridículo? Oh, que la Biblia dice que yo caminaré sobre las aguas y quedan en ridículo.
¿Por qué? Porque no esperan que Dios les hable. Te repito, aunque las puertas se te hayan abierto, consulta a Dios y espera que Dios te diga, ven. Porque cuando es Dios el que te dice, ven, suceden dos cosas. Número uno, vas a caminar sobre las aguas a pesar de que el viento y el mar estén agitados. Me explico. El viento no se calmó cuando Pedro se bajó de la barca. El viento seguía. Que eso fue lo que asustó a Pedro y comenzó a mirar el viento. El agua seguía revuelta, el viento seguía soplando, pero Pedro caminó. ¿Qué quiere decir? Cuando es Dios el que te abre la puerta, escúchame, no quiere decir que no van a haber oposiciones del enemigo. Hace poco me tocó corregir a una pastora que decía, no es de esta iglesia, cuando las cosas son de Dios no hay dificultad. Le dije, no. Cuando las cosas son de Dios, el enemigo trata de estorbarlas. ¿Cuántos han vivido esas experiencias? Cuando Dios te dice, métete en la deuda y compra la casa en el préstamo, va a haber meses donde tal vez no tienes para pagar la cuota. Pero cuando es Dios el que te dijo, ven, tú no vas a correr donde el prestamista, no vas a correr a ningún lado, porque tú sabes que Dios está contigo. ¿Me estoy haciendo entender? Hermano, cuídate de las decisiones. Cuando es Dios, puede soplar el viento, puede haber mares, puede haber lo que sea, pero tú caminas confiado, porque sabes que Dios te va a respaldar. Porque a veces no buscamos a Dios en primera instancia y después queremos que Dios nos saque del lío. Entonces, cuando tú esperas que Dios te diga, ven, tú vas a caminar confiado, en primer lugar. En segundo lugar, te lo mencioné, cuando te sientas hundir, Dios va a extender su mano y te va a sacar. Porque tú tienes la convicción de que fue Dios el que te abrió esa puerta. Tú tienes la convicción que fue Dios el que te dijo, ven, y vas a dormir tranquilo. Porque Dios te va a sacar. Versículo 30 y 31, colócalo. Pedro comenzó a hundirse, porque sí había viento, había mar, y comenzó a hundirse. Y cuando él comenzó a hundirse, él gritó. ¿Cómo gritó? Porque el que lo mandó estaba ahí. Pero a veces queremos que Dios nos salve ya después que estamos metidos en el lío. Ya después, mire, así pasa a veces con mi esposo y conmigo como pastores. Y sé que eso le pasa a muchos pastores. Hay hermanos que se meten en problemas entre ellos. El uno llama al otro para que le preste plata. Y cuando el hermano no le quiere pagar, entonces que vienen donde mi pastor, mire, el hermano tal no me quiere pagar. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Por qué cuando te pidió prestado no viniste a preguntarme a mí para yo decirte esa es mala paga, no le preste? ¿Me estoy haciendo entender? Pero cuando es Dios el que te dice, ven, van a haber momentos donde tal vez te vas a hundir, pero no te vas a ahogar. Y vas a poder gritarle, Señor, sálvame. Y cuando tú le gritas, sálvame, versículo siguiente, entonces Él te va a sacar. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y lo sacó. Así que, hermano, recibe esa tercera enseñanza. Número 4 y último. No esperes que el milagro suceda para alabarlo y para reconocerlo como Dios. Mire, hay gente, y hablo de cristianos, gente conocedora. No esperes que el milagro suceda para alabarlo y reconocerlo. Si Dios me hace esto, yo me consagro más. Si Dios me hace esto, yo le sirvo en tal ministerio. Hermano, no condiciones a Dios. Eso déjaselo al impío. Que a ellos Dios se los acepta. Pero no le sirvas a Dios por lo que te dé. Porque yo creo que ya tú estás en un grado de madurez y de entendimiento
que a Dios se le alaba no por lo que nos da, sino por lo que ya hizo en la cruz, que dio su vida por nosotros. En estos días, en la presencia de Dios, yo lloraba meditando en el sacrificio de Cristo y le decía: Señor, tú diste tu vida por mí, como yo no te voy a entregar mi vida a ti. El impío no conoce eso, y a mi mente viene una historia que les he contado, y permítame que siempre les cuente las mismas historias, porque hay gente que de pronto no las sabe. El domingo yo comenté la historia de mi papá, que mi papá me decía que yo era de casualidad, nací de chiripa. ¿Cuántos me han oído varias veces eso, verdad? Alguien me dijo el domingo llorando: pastor, recibí eso para mí. Porque mis papás también decían que yo nací de chiripa. Así que permítame decirle esto, y se lo resumo, porque es un testimonio largo. Cuando estuve en Bogotá ministrando en un centro de rehabilitación para mujeres drogadictas, me tocaba la parte ministerial espiritual, ministrar liberación. Habían psicólogos, psiquiatras, había un proceso, era algo bien organizado. Y a mí y a mi esposa nos tocaba la parte de la administración espiritual. Un día llega una joven, me mostraron la hoja de vida, una muchacha hermosa, rubia de verdad, no peliteñida, odontóloga de profesión, de buena familia. Y cuando yo la veo, usted sabe lo que la droga hace en la gente. Terminó durmiendo en los puentes, debajo de los puentes, demacrada, flaca, ni imagen de la foto que me trajeron. Ella me dice: Jonathan, yo no creo en Dios, yo soy atea. Y usted no me va a convencer a mí de que Dios existe. Estoy en este programa porque quiero rehabilitarme por mi hija y por mis padres. Yo le dije: tranquila, Adriana, nunca se me olvida el nombre. Yo no te voy a convencer de nada. Eres bienvenida. Y usted la veía en la reunión, eran como 30 muchachas, ¿verdad, amor? 30 muchachas ahí. Y ella, Adriana, por allá. Un día hubo un evento en Bogotá y la sacamos en varios carros. El carro donde vendía Adriana tuvo un accidente horrible. Quedaron heridas todas esas muchachas. Las repartieron en varias clínicas. A mi esposa y a mí nos tocó ir donde estaba Adriana. Claro, como supieron que eran mujeres en rehabilitación, no les prestaron mucha atención. 2 horas Adriana acostada en una camilla, me grita y me dice: Jonathan, no siento mis piernas, tengo un fuerte dolor aquí, tengo miedo de quedar inválida. Le dije: Adriana, se llegó el momento de que ores a Dios, que lo pruebes. Me dijo: Jonathan, usted sabe que yo no creo en ese Señor. Le dije: pruébalo. ¿Y cómo oro? Habla como tú quieras, te voy a dejar sola. Pero no la dejé tan sola, yo quería escuchar. Y ella expresó con su boca y dijo la oración: Dios, usted sabe que yo no creo en usted, pero Jonathan dice que usted es real. Si usted existe, quiero volver a sentir mis piernas y quíteme el dolor. Vive Dios que no miento. No pasaron ni 5 minutos cuando ella me gritó: Jonathan. Ella pensaba que yo estaba lejos, yo estaba ahí. ¿Qué pasó? Me dijo: ya siento mis piernas, el dolor se me fue. Dios existe. Lo probó. Lo probó. ¿Y por qué Dios aceptó ese reto? Cuando salió de la clínica, en la siguiente reunión, vemos que Adriana entra con una Biblia en la mano. Al inconverso Dios le acepta eso, pero tú eres hijo de Dios. No pienses que Dios te va a hacer el milagro, entonces cuando tú vas a hacer algo por Dios, no. Haga por Dios lo que tiene que hacer y deje que Dios sea Dios, que en su debido momento Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. No hagas como esta gente, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Y quiénes estaban en la barca? Los que lo habían visto hacer milagros, los que habían oído las enseñanzas.
los que andaban con él, los que creían en él, necesitaron ver cómo Jesús sacó a Pedro del mar, que su amigo Pedro caminara sobre el mar, que cuando subieron a la barca se calmó la tempestad y todo lo que había, para reconocer que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Usted no va a encontrar en otros milagros a los discípulos adorando a Jesús, pero ahora que ven ese milagro, lo adoran. Hermano, no adores a Dios solo cuando te haga un milagro. Adóralo en todo tiempo. Adóralo en toda circunstancia. Adóralo desde el dolor. Porque si algo le duele al diablo, es verte esta noche en este lugar, a pesar de lo que estás viviendo y de lo que estás pasando. Tu vida es una adoración. Colócate de pie. Hoy vengo a decirte, porque tengo la seguridad y quiero transmitírtela, de que Dios es fiel y es verdadero. Y escúchame tú que estás viendo esta transmisión y los que están viendo el canal de YouTube, escúchenme. Tengan la seguridad de que Dios es fiel y Dios es verdadero. Y que no importa el viento ni el fuerte oleaje que esté golpeando contra tu vida y tu familia. No importa que sientas que te estás hundiendo, Jesús extenderá su mano y te sacará. ¿Sabe por qué? Porque viniste hoy a adorarlo. Porque te sentaste a ver una transmisión, pudiendo hacer otras cosas, y tu vida es una verdadera adoración a Dios.